¿Te parece? Muchas gracias y reiteramos el agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina por este espacio, también nuevamente quienes nos acompañan de manera presencial y a distancia, porque este simposio tiene una finalidad importante que vamos a ir dilucidando, que ya hemos ido viendo desde el inicio de las pláticas y que tomará más forma incluso al finalizar pues toda esta agenda. Entonces, en los siguientes minutos les platicaré sobre la certificación de centros de ictus en México. Hablaremos de la definición, el impacto de un centro de ictus, cuáles son los tipos de certificación y el impacto de la certificación que tiene en los diferentes países y, bueno, por supuesto, cuál es la realidad en nuestro país. ¿Por qué es importante que estemos hablando de esto? Porque, reiteramos, la enfermedad vascular cerebral, el infarto, es una patología frecuente. 1 de cada 4 tendrá un AVC. Además, como ya se ha comentado, es una patología mortal y discapacitante, que además tiene tratamientos. Tiene 2 tratamientos que cambian la evolución de los pacientes, la trombolisis intravenosa y la trombectomía mecánica. Pero también hemos estado viendo la baja o menos de lo que quisiéramos acceso a estos tratamientos de nuestros pacientes. Y algo muy importante es que el beneficio que van a tener los pacientes con cualquiera de estos 2 tratamientos es tiempo dependiente, por supuesto. Entonces, cuando llega con nosotros un paciente con infarto cerebral al servicio de urgencias, pues nos gustaría que fuera una línea recta, como ustedes ven aquí. El paciente ingresa a urgencias, primero tiene que llegar, ¿no? Tiene que llegar en un buen tiempo, esa es la primera barrera que tenemos. Pero llega el paciente a urgencias y nos gustaría que entonces así, como vemos aquí paso a paso, el paciente lo dejaran entrar al hospital, fuera registrado, lo evaluaran los médicos, llegara tomografía o resonancia, recibiera un tratamiento en agudo, recibiera rehabilitación física y tuviera una recuperación funcional. Lamentablemente esta no es la realidad de cómo sucede. Un paciente con un infarto en agudo llega a un servicio de urgencias y son muchas las trabas que probablemente se puede encontrar el servicio de salud para que el paciente desde el ingreso pueda tener una recuperación funcional. Probablemente llegó en buen tiempo, pero o tal vez no llegó al hospital adecuado, o tal vez sí se pudo valorar de forma pronta, pero no teníamos acceso a un estudio en ese momento por alguna limitación de personal o de infraestructura. El punto es que no pudimos seguir una línea recta para llegar a una finalidad. Y la única manera que está probada en el mundo para que el paciente pueda tener una mayor proporción de llegar a esta recuperación funcional es con una atención organizada. Y precisamente esos son los centros de ictus, los centros donde manejan este tipo de pacientes, que quisiéramos que fueran todos los hospitales, por supuesto. Son lugares donde la atención organizada permite el seguimiento continuo de parámetros, con un enfoque de equipo multidisciplinario, donde no solamente hay expertos en el manejo agudo del infarto cerebral, sino también en búsqueda etiológica, en prevención de complicaciones, prevención secundaria y rehabilitación temprana. Entonces entendemos que un lugar donde se trate a un paciente con un infarto cerebral en agudo debe ser un centro que tenga un equipo multidisciplinario experto en EBC, que tenga la infraestructura adecuada y que tenga procesos estandarizados que puedan ser monitorizados. Porque está probado, y este es un artículo desde 1993, donde tener un centro que cuente con toda esta estructura y organización disminuye la mortalidad de los pacientes con infarto cerebral agudo hasta en un 25%. Y esto es una publicación mucho más reciente, pero este beneficio trasciende incluso grupos de edades, géneros, la gravedad del infarto o incluso el tipo de enfermedad vascular cerebral. Pero entonces, si nosotros tenemos un centro donde, se está formando este equipo multidisciplinario, donde, se está intentando tener esta infraestructura y estos procesos monitorizados, ¿cómo saber si se está haciendo de forma correcta? Es decir, ¿cómo saber si tenemos el equipo necesario, el equipo de personal y los procesos? Y para eso tenemos las certificaciones. La importancia de las certificaciones, es decir, que un organismo superior diga el hospital está capacitado, certificado para atender a este tipo de pacientes,
Esta certificación, su importancia es porque garantiza la implementación y monitorización de todas las estrategias prioritarias basadas en evidencia, disminuye la mortalidad y la discapacidad y brinda una oportunidad de mejora continua, tanto para el personal de salud como para los médicos. ¿Cuál es el objetivo que un hospital esté certificado? Es mejorar la calidad de la atención del tratamiento de la EBC, porque garantiza la implementación de elementos prioritarios en los centros. Tal vez en algún hospital se considere que, bueno, no sé, tener un ecocardiograma transtorácico sea una prioridad, pero en otro tal vez es tener un Holter. Es decir, esto nos da una pauta de hacia dónde tenemos que ir de manera estandarizada. Pero no solo eso, un hospital que está certificado por estas instituciones, que platicaremos en un momento, da apoyo o tienen apoyo de un panel de expertos que dan un diagnóstico inicial, que dan sugerencias de mejora, incluso material para educación. Entonces, las certificaciones con las que contamos actualmente o con las que podemos contar en nuestro país son por estas instancias. La World Stroke Organization, la Organización Mundial del Ictus, la Joint Commission y la American Heart Association. También en algunos lugares hay certificaciones por instancias locales de cada país. Y lo que se busca entonces es poder clasificar a los hospitales para saber qué capacidad tienen de tratamiento de estos pacientes y entonces certificarlos como un hospital, como ustedes lo van a ver en esta diapositiva. La American Heart Association y la Joint Commission colocan 4 grados. Uno es un hospital, digamos, que está listo para el tratamiento en agudo, que es un hospital que básicamente puede dar el tratamiento inicial de trombolisis intravenosa y posteriormente se tendría que referir. El siguiente grado es un centro primario de stroke donde los pacientes nuevamente se pueden trombolizar, se puede dar un tratamiento inicial, pero no tienen más capacidad más que hasta ese punto. Pero aquí sí, en los centros primarios de stroke hay un neurólogo, ya sea por telemedicina o de forma presencial 24/7. Es una de las diferencias. El siguiente nivel en las certificaciones de los centros de ictus es aquel centro capaz de realizar trombectomía 24/7 y resolver gran parte de las complicaciones que pueden tener los pacientes con un infarto cerebral en agudo. Y por último, un centro de stroke, Comprehensive Stroke Center o un centro de stroke avanzado, es aquel que tiene todas las características anteriormente mencionadas, pero que además impacta sus resultados en investigación e incluso en políticas de salud. Estos son los grados de certificación que ofrecen estas dos instancias, la Joint Commission y la American Heart, y tenemos la otra certificación que es de la World Stroke Organization. Es muy similar y pueden observar ustedes aquí que se dividen en centros primarios y centros avanzados. Un centro primario es aquel que tiene capacidad de trombolisis intravenosa, tiene capacidad de detectar candidatos para trombectomía mecánica y tratar complicaciones iniciales probablemente. Y un centro avanzado es aquel que, además de lo ya mencionado, tienen capacidad de trombectomía mecánica 24/7 y manejo de complicaciones más graves. Entonces, si ustedes observan, un centro primario para la World Stroke, pues es muy similar a los dos niveles de las otras instituciones mencionadas, y los niveles superiores de certificación en la Joint Commission o en la American Heart, pues van más asociadas a lo que sería un centro avanzado por la World Stroke. Independientemente de cuál sea el organismo que certifique que el hospital está capacitado para poder otorgar un tratamiento, cualquiera de estos van en los siguientes pasos. Hacen una implementación de las estrategias, monitorizan las estrategias y evalúan que éstas se hayan implementado de manera correcta. Y además, cualquiera de estas instancias pueden otorgar cuáles son los rubros mínimos que tienen que tener cada uno de los niveles de certificación para que el hospital pueda ser capaz de atender a un grado u otro de complejidad de los pacientes con infarto cerebral agudo. Nos dan cédulas de certificación donde de forma muy sencilla nos dicen qué es con lo que cuenta cada uno de los centros y entonces hacia qué podemos aplicar, hacia un centro primario o hacia un centro avanzado que aquí en México seguramente en breve estarán ustedes viendo que se llamará nodo de resolución. Pero entonces vean que hay algunos rubros obligatorios para atender a los pacientes con infarto cerebral agudo y a lo mejor ustedes dirán,
Bueno, pero incluso para un centro básico o primario de atención de un infarto cerebral agudo, seguramente muchos de nuestros hospitales de segundo nivel ni siquiera cumplen la parte para un centro primario. Y esa es una realidad en nuestro país. Pero que tengamos el acercamiento a estas cédulas de certificación nos van a permitir saber a ciencia cierta qué es lo que nos falta y, bueno, hacer todos los cambios necesarios para conseguirlos. Además de eso, quiero mostrarles que no es tal cual una certificación, pero la American Heart Association tiene como una estrategia que se llama Get with the Guidelines. Esta estrategia tiene la función de acercar a los hospitales o de acercarse a los hospitales para decirles esto es lo que tu hospital tendría que tener y estas son las normas que tienes que seguir para atender a un paciente con infarto cerebral en agudo y en la evolución. Les muestro aquí, como ustedes pueden observar, 202 pacientes evaluados en centros que siguen o que están adheridos a las Get With The Guidelines, 339 participantes en centros que no lo están, y lo que se observa es que los pacientes tratados en centros con Get With The Guidelines tuvieron más probabilidad de recibir 5 de las 10 intervenciones básicas basadas en evidencia que disminuyen la mortalidad y que mejoran la funcionalidad en estos pacientes. Y vean cuáles son estas intervenciones básicas: administración de un trombolítico, educación en factores de riesgo, evaluación de la deglución, evaluación de perfil lipídico y evaluación por un neurólogo. Cosas que si nosotros las leemos tendrían que ser totalmente esenciales en un paciente que llega con una patología tan grave, pero que en su mayoría no se realizan, y esto, bueno, evaluado por esta instancia. Entonces, no hay duda que hay un mayor beneficio a centros, a los pacientes que llegan a centros que llevan Get With The Guidelines. Y esto, pues bueno, está probado en múltiples estudios. Ustedes pueden observar aquí donde tenemos 3 grupos. Un grupo es aquel centro que no está certificado. Otro grupo es el centro que está en proceso de certificarse para ser un centro avanzado, y esto es un centro primario. Estos son los 3 grupos que ustedes van a ver en esta tabla y vean la diferencia en cuanto a trombolisis en las pacientes que llegan dentro de las 3 primeras horas. Entonces, un centro que no está certificado tiene un porcentaje de trombolisis que incluso es bastante alto para lo que tenemos aquí en México, de 17%. Pero los centros que ya están en procesos de certificación o certificados como primarios, vean cómo el porcentaje de trombolisis sube de manera importante. Pero no solamente es en la atención en agudo. Vean, por ejemplo, que estos hospitales que están dentro de las directrices de certificación hacen mucho más screening de disfagia, que sabemos que nuestros pacientes sí se complican por neumonías por broncoaspiración. Esto puede cambiar su pronóstico funcional y de vida. También estos centros que están en procesos de certificación hacen mayor profilaxis de tromboembolismo venoso, buscan más llegar a metas de terapias de lípidos. Entonces, los centros certificados tienen una mayor adherencia a guías basadas en evidencia, basados en una evidencia que hace que los pacientes mejoren funcionalmente y en vitalidad. Vean, por ejemplo, esto donde observamos el tiempo desde que el paciente toca la puerta del servicio de urgencias hasta que llega a un servicio de imagen para corroborar o avanzar con el diagnóstico del proceso de atención de un paciente con infarto cerebral agudo. Y nuevamente en el primer rubro tenemos centros que están certificados, centros primarios, centros que están en el proceso de certificación y centros donde, bueno, pues todavía no tienen cercanía a estos procesos. Y podemos observar de manera muy clara cómo aquellos centros que están ya certificados en proceso, pues tienen tiempos medios menores de tiempo puerta-imagen que aquellos que no están cercanos a la certificación. Algo similar sucede cuando es el tiempo desde el que toca la puerta de urgencias el paciente hasta que se administra el trombolítico. Vean cómo pues es un poco mejor en aquellos centros que están certificados. ¿Y qué pasa con los porcentajes del uso de RTPA? Nuevamente, ya lo habíamos visto en una gráfica anterior, aquellos centros que están certificados tienen una proporción de trombolisis intravenosa de pacientes trombolizados mucho mayor que aquellos que no están trombolizados y que incluso aquellos que todavía están en el proceso que tienen que mejorar toda esta maquinaria. Pero no solamente mejora la etapa inicial, porque cuando nosotros pensamos en un paciente con infarto cerebral agudo, no solo nos interesa que el paciente reciba un tratamiento que
que mejore su funcionalidad, sino nos interesa además que no hagamos algo que vaya a empeorar el desenlace funcional de los pacientes. Por ejemplo, los pacientes tienen menos probabilidad de tener sepsis sistémica o neumonía cuando están en aquellos centros que están certificados. ¿Y qué pasa, por ejemplo, nuevamente en la trombolisis intravenosa? Les va mucho mejor a los pacientes que están en centros certificados, pero ¿qué pasa en la mortalidad? O sea, ya en los desenlaces a corto y mediano plazo. Observen cómo la mortalidad también es menor en los pacientes que están en centros certificados, pero aquellos que quedan con una discapacidad mínima a ninguna discapacidad también se observan en mayor medida en aquellos centros que están certificados. ¿Qué significa? Que un paciente que llega a un centro certificado de ictus va a tener una atención más rápida, va a tener menos complicaciones infecciosas según lo visto, va a tener menos mortalidad y seguramente va a tener mejor desenlace funcional a mediano y corto plazo. Pero estas no son las únicas ventajas de la certificación. Algunas otras ventajas es que la certificación provee una evaluación objetiva del cuidado clínico para los líderes de hospitales y pacientes, porque no podemos ser ajenos a estos, ninguno de los que estamos aquí. Para que nosotros podamos hacer cambios en los servicios de urgencias, nuestros directivos tienen que aceptar esos cambios. Tiene que ser esto costo-beneficio para los hospitales. Entonces, esto también da métricas y directrices que nos ayudan a poder modificar algunas de las situaciones o de las acciones que se toman en los servicios operativos. Además, crean un equipo cohesionado y bien entrenado y le da un valor al trabajo de cada integrante, como ya se había platicado previamente en las sesiones. Pero ¿cuál es la realidad en nuestro país? Es decir, entendemos todos que en este momento la certificación de un hospital le da mayor beneficio tanto al personal de salud como a los pacientes. En estas estadísticas se estima que en México habían 5.019 hospitales en todo México, no es de Estatista, esta página de estadísticas. 5.019 hospitales, no olviden esa cifra. Y de estos, ¿cuántos tienen certificaciones? Por la World Stroke Organization, 3 hospitales en el país. El Instituto Nacional de Neurología y el Hospital 20 de Noviembre como centros avanzados de ictus y el Centro Médico Nacional La Raza como un centro primario. Además, tenemos la certificación por la Joint Commission al Hospital ABC. Es decir, por estas organizaciones, hoy por hoy, solo estos hospitales están certificados. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el reto en México? Sin duda, certificar al mayor número de hospitales posibles. Y para esa finalidad, la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, AMEVASC, desde hace muchos años ha estado haciendo esfuerzos para lograrlo. Y actualmente se ha aliado con la World Stroke Organization y la American Heart para buscar estas certificaciones. Al momento, hay alrededor de 16 hospitales ya inscritos en el proceso de certificación de la American Heart y un buen número también en procesos con la World Stroke Organization. Ninguno de estos hospitales que les menciono ha concluido el proceso de certificación, pero bueno, al menos ya se tiene un acercamiento para algo que sin duda esperemos que cambie el manejo del infarto cerebral en nuestro país. Entonces, el reto que tenemos o las barreras que tenemos es que esto es una iniciativa de los hospitales, es decir, un hospital tiene que levantar la mano y decir, yo quiero certificarme, tanto privados como públicos. Entonces, esto es una barrera, porque esto tendría que ser forzoso. Todo hospital que atienda a un paciente con infarto cerebral tendría que estar certificado. Por supuesto, la infraestructura de los hospitales en México es una limitante. La cantidad de personal capacitado también es una limitante que tendremos que ir mejorando, que los hospitales tengan procesos adecuados y, por supuesto, en un país en vías de desarrollo, los costos. Todas estas son barreras que tendremos que ir librando poco a poco y para lo cual, bueno, pues estamos aliándonos con organizaciones a nivel nacional e internacional. Entonces, la certificación es solo un trámite administrativo, a lo mejor un poco tedioso y aburrido. Pues la conclusión es que no, la certificación de los centros de ictus permite evaluar los procesos internos en la atención del infarto cerebral en cada hospital, hace evidente los puntos débiles del proceso y otorga sugerencias para mejorarlos.
La certificación, además, es una oportunidad para implementar mejoras continuas en nuestro trabajo multidisciplinario y, por supuesto, otorga un beneficio tangible para nuestros pacientes. Agradezco a todo mi equipo del Instituto Nacional de Neurología, que ha hecho un gran esfuerzo porque nuestro hospital esté certificado por la World Stroke Organization, y, por supuesto, a la Academia Nacional de Medicina por este espacio. Muchas gracias.